doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Buenas tardes amigos, el día de hoy vamos a estar hablando en este momento de un segundo video y vamos a hablar específicamente de la situación de Manuel y André Luis de Chico Xavier. Voy a demostrar, fuera de toda duda, de que estamos hablando de espíritus que se contradicen con las enseñanzas del espiritismo, que dicen ser espiritistas y que simplemente vinieron con una encomienda para destruir el espiritismo. Usted dice, pero ¿cómo es? Usted es tan drástico, Fran, si ese espíritu habla bonito y yo he llorado muchísimo con lo que ese espíritu dice. Sí, porque te engañó. Porque el espíritu de Manuel,
que es el espíritu protector de Chico Xavier, todo lo que decía del espiritismo era falso, era contrario. Y te lo voy a demostrar. Vamos a utilizar de base, primeramente, el libro El Consolador, que es un libro entendido, que se entiende que es una psicografía, un libro psicografiado, donde el espíritu le dicta al medium una información y ese medium lo escribe. En este caso, ese libro se llama El Consolador, y también el libro En los Caminos de la Luz. Son libros que, además de los 400 libros que tiene Chico Xavier, y todos eran basura espiritual porque nada hablaba del espiritismo, y la mayoría se contradice con las enseñanzas básicas del espiritismo. Pero nadie se da cuenta, ni se daba cuenta, porque no habían leído los libros codificados, y al no leer los libros codificados, que son estos 5 libros que están aquí, le metieron gato por liebre. Y estos espíritus aprovecharon en engañar a todo el mundo. No lean los libros, ya eso está anticuado, tenemos una nueva espiritualidad. No puede haber nueva espiritualidad porque estos libros que están aquí, dados por el Espíritu de Verdad, comandados por el Espíritu de Verdad, a Allan Kardec en 1857, con la publicación del Libro de los Espíritus, este que está aquí, Libro de los Espíritus, 1857, se constituye como inspiración divina, porque los espíritus que se comunican con Dios y que nos dieron los libros codificados son espíritus puros y perfectos, y sabemos claramente que son los espíritus puros y perfectos los que tienen la misión de transmitir la palabra de Dios. ¿Dónde está eso? En el libro de Génesis, capítulo 1, artículo 10. Quiere decir que los contenidos de los libros codificados están basados en una inspiración de Dios a través de espíritus puros y perfectos, y que ellos tienen como encomienda, como espíritu puro y perfecto, que ya no encarnan más, en transmitir la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestros libros contienen en esencia la inspiración de Dios, que se constituye en una verdad eterna, una eterna verdad, y una eterna verdad es una verdad absoluta, no se puede cambiar. Estos términos espirituales que están incluidos aquí en los libros codificados no pueden cambiarse. Por lo tanto, eso debate, eso tira al piso cualquier argumento que diga que hay una nueva espiritualidad. No hay ningún permiso para hacer ninguna nueva espiritualidad y coger el contenido de estos libros y desecharlo, tirarlos a la basura, que es lo que hicieron ellos, estos espíritus y Chico Xavier, y venir a decir que ellos tienen una nueva revelación. No puede haber una nueva revelación con una verdad eterna, porque nosotros hemos demostrado que estos libros, que tienen la generalidad y la universalidad que se requiere para que estén vigentes en toda la historia de la humanidad, en el futuro no va a haber, nunca jamás va a haber una nueva revelación, porque ya está dada en los libros codificados, que se constituyen como como de orden divino, que quiere decir que vienen de Dios, y que eso es una verdad eterna que no puede cambiarse, nadie la puede cambiar. Ok, partiendo de ese punto de vista, con esa información nada más, nosotros podemos probar que este espíritu que se llama Emmanuel es un espíritu falso. Y lo voy a probar. Va a aparecer en la pantalla en el video que va a aparecer para YouTube, no en este. La siguiente información que ya tengo recopilada de lo que es la introducción del libro El Consolador, escrito por Chico Xavier, y se dice que fue inspirado por Emmanuel. El espiritismo establece que los espíritus que son guías, nuestros espíritus protectores, son espíritus superiores. Esos espíritus superiores no pueden equivocarse. Bajo ninguna circunstancia puede un espíritu superior contradecirse con las enseñanzas del espiritismo. Ese nivel espiritual de un espíritu superior es casi perfecto, pero los espíritus perfectos no pueden encarnar porque ya terminaron su encarnación. Si Laura estuviera aquí, tú le preguntas: Laura, ¿por qué los espíritus puros no pueden reencarnar? Precisamente porque no tienen nada más que expiar. Tú vienes a esta vida con el propósito de adelantar el espíritu. Ese es el propósito del espiritismo, adelantar el espíritu. Y si tú tienes deudas espirituales del pasado, de lo que hiciste, imperfecciones que mancharon tu alma del pasado, tú tienes que seguir reencarnando hasta que logres liquidar esas deudas. Esto no es cuestión de borrón y cuenta nueva. Aquí se acabó el evento. Como ahora quiere hacer la CEPA, la Confederación Espírita Panamericana, lo descubrimos,
de que ellos han cambiado la palabra reencarnación por palingenesia, que quiere decir que renace de nuevo. Eso lo que quiere decir que es en contra por completo de los postulados del espiritismo, que dice que el espíritu es inmortal. Y si el espíritu es inmortal no puede renacer, puede reencarnar. Entonces esas enseñanzas de palingenesia, no te creas que lo hicieron sin saberlo. Ellos saben que el decir que el espíritu renace, no reencarna, sino que renace, las deudas del pasado se eliminaron, se borraron, no tienes que pasar sufrimientos. Entonces va en contra de la enseñanza del espiritismo. Y estamos impregnados de esas personas que dicen ser espiritistas. Los de la CEPA, Confederación Espírita Panamericana de Brasil, son unos falsos. Ellos renunciaron a los postulados del espiritismo y no pueden decir que son espiritistas, porque un espiritista verdadero se constituye en aquel que practica las enseñanzas del espiritismo. Y las enseñanzas del espiritismo indican claramente que eso no se puede cambiar, de que el espíritu es inmortal, y que es inmaterial. Entonces tú no vas a poner a mí el espíritu o el alma muriendo en cada encarnación y naciendo nuevamente en una nueva encarnación, porque entonces pierde lo que se llama la individualidad y la indivisibilidad que tiene el libro, como condición los espíritus. Y hay cuatro ejemplos claramente definidos que se establece que la individualidad del espíritu no puede existir. O sea, que mundos paralelos, ese tipo de cosas, teorías que vienen a confundir. Nosotros los espiritistas verdaderos sabemos, no, eso no puede ser igual, porque el espiritismo dice en el ítem 93, en el ítem 137, ahorita hice el análisis en el video anterior, no voy a entrar en eso, me pierdo el tema del día de hoy. Yo quiero hablar de lo que es Emmanuel, un embustero, un mentiroso, y usted no se ruborice, pero que usted le dice eso a Emmanuel. Esas palabras son fuertes, Fran. Esas son las palabras que utilizó el libro, el espíritu de verdad, cuando le dijo a Kardec. Primero le dijo en el ítem 301, los espíritus realmente superiores nunca jamás se contradicen. Entonces tenemos aquí este espíritu que él mismo dice que se puede contradecir, que se puede equivocar, y lo voy a probar. Entonces nos dice más adelante en el ítem 303 que los espíritus mistificadores, que son los que mienten, se llaman espíritus mentirosos, hipócritas, y se llaman embusteros. Es lo mismo. Entonces cuando yo le digo a este espíritu que es un embustero, el que ha leído solamente Emmanuel y no ha leído los libros codificados, se siente ofendido. Inmediatamente dice, no, que usted maltrata a las personas, que usted no nos quiere, y todo ese tipo de pamplinas que no está de acuerdo a lo que el espiritismo enseña. Y lo único de argumento que tiene es que los tratos duros. Y es que es así, porque si tú vienes a mentir al espiritismo y a decir una cosa que no es, y cambias el concepto de lo que es el mundo espiritual por no solar, que es una mentira, y yo no te puedo decir a ti mentiroso, tú eres un mentiroso, porque el libro del Evangelio sobre el Espiritismo nos dice en el capítulo 10, artículo 21, que a los mentirosos, que son embusteros, espíritus mentirosos, embusteros e hipócritas, hay que descubrirlo. Y eso no es una crítica, porque eso es decirle, mire, usted está mintiendo con lo que está diciendo. Lo que usted presenta es mentira. Y confunde a las personas que vienen al espiritismo para adelantar sus espíritus. Entonces, yo quiero hacer un acotamiento en este punto. Voy a hablar de Manuel. Y voy a hablar del libro El Consolador. Y lo voy a llevar punto por punto de lo que está pasando. Pero ¿qué ocurre? Cuando el espiritismo surge, la razón por la cual surge el espíritu no es para decir que existen espíritus. No es para venir a decir, mira, hablamos con los espíritus. Y mira que podemos hacer sesiones mediúnicas. Mira que podemos ayudar a esos espíritus que están en el mundo espiritual. No, el propósito del espiritismo, póngaselo bien claro en su mente, es adelantar tu espíritu. Que tu espíritu venga en esta existencia y que las cosas que hizo en el pasado, las imperfecciones que adquirió, esas manchas de esa alma tuya, las liquiden en una expiación. ¿Y cómo se hace eso, Fran? Sencillamente, naces, pasas por el proceso de la infancia, ¿verdad? Que todo el mundo tiene que pasar por eso, y todos los espíritus encarnados, aunque hayan vivido otras existencias. Y entonces llega el momento del conocimiento propio y decidir. Yo decido por el bien o por el mal. Esa virtud que se le llama libre albedrío, libre pensar, ya lo tienen los niños desde 5 años. Que ya ellos pueden pensar y saben lo que es lo bueno y lo que es lo malo.
Quiere decir que en el momento en que una persona nace, se desarrolla, pasa su infancia y sabe la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, en ese momento lo que está utilizando es su libre albedrío. Entonces, con ese libre albedrío, el espiritismo pretende que la enseñanza que él da en los libros codificados pueda esa persona seguir en el proceso ascendente, logrando liquidar las deudas del pasado. Entonces, lo que empecé diciendo, ¿y cómo yo liquido las deudas del pasado? Bueno, si tú mentías antes, deja de mentir. Y las consecuencias de tu mentira que ocasionó que una persona sufriera, los sufrimientos que ocasionaste en vidas anteriores, ocasionan que ese sufrimiento que le infligiste a otro por esa mentira, por ese fraude, por esa mala acción, hace que tú tengas que sufrir las consecuencias de lo que hiciste sufrir a otro. Dime cuánto tú sufres hoy y yo te diré cuánto hiciste sufrir a otros en el pasado. Entonces ese conocimiento nuevo no lo tienen los brujos, ni los hechiceros, ni los adivinos, ni los santeros. Esto es un conocimiento del espiritismo verdadero y se llama espiritismo verdadero a los que practican las enseñanzas del espiritismo. Son los adeptos del espiritismo. Entonces, el que te miente, como lo hace Manuel, o dice que se equivoca, pues entonces lo descualifica de que él es un espíritu superior, como dice el espíritu de verdad. Todo espíritu de verdad, todos, no se pueden contradecir. Nunca jamás, ni una sola contradicción, porque entonces dejan de ser espíritus superiores. Pero como en Brasil se inventaron un espiritismo nuevo, una nueva espiritualidad, no le dieron pensamiento a eso. Y ocasiona que todo lo que ellos predican no tiene ni la generalidad ni la universalidad característica que tienen los libros codificados, que no se equivocan. Por 162 años no se han equivocado nunca. No, porque la palabra de Dios es la Biblia. No, la Biblia no puede ser la palabra de Dios porque se equivoca. Y yo puedo probar 101 ocasiones en que la Biblia se equivoca, versículo con versículo. En un versículo te dice que allí llegaron los filisteos y pelearon contra Dios. Y en otro te dice que pelearon contra el diablo o Satanás. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, o peleaste con el diablo o peleaste con Dios. Entonces, son contradicciones que no puede tener la palabra de Dios, porque Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Entonces, todo lo que está escrito en la Biblia, vamos a hacer un acotamiento aquí, porque es bueno que esto yo no lo deje de mencionar nunca. Es importante que mencionemos que la Biblia, un momentito. Hemos estado hablando de que la Biblia tiene un mensaje que no es de Dios, porque la Biblia acepta que Dios acepta la violación o el rapto, que Dios acepta y promueve la esclavitud. Eso está en Levítico capítulo 25, versículo 44 y 46 del capítulo 25 de Levítico. O sea, cada una de estas cosas yo las tengo listadas y las tengo para la publicación. Dios acepta la tortura, que Dios acepta el abuso infantil. Todas estas cosas son lo que constituyen el mensaje de la Biblia. Y al ser el mensaje de la Biblia, en ese sentido, pues no puede ser la palabra de Dios. Entonces estamos claros de que el espiritismo y la Biblia no es lo mismo, porque el espiritismo, sus postulados no se equivocan ni se contradicen. Entonces, hablando sobre esto, rapidito, porque tengo un compromiso, como me ha surgido de momento, el libro El Consolador, escrito por Chico Xavier, tiene en su introducción una parte que se llama definición. Y voy a leerlo. El día 31 de octubre de 1939, en el grupo espírita Luis Gonzaga, de Pedro Leopoldo, eso es en Brasil, un amigo del plano espiritual recordó a sus componentes la discusión de temas doctrinarios por medio de preguntas nuestras a la entidad Emanuel. En Brasil y en todo lugar creen que
el espiritismo es consultar los espíritus en mesas, y que eso es la forma en que es el espiritismo. Y llaman a un espíritu y lo interrogan. Entonces, esta entidad que ellos le llamaron Emanuel, en el año 1939, precisamente el 31 de octubre, dijo lo siguiente: a fin de ampliar la esfera de nuestros conocimientos aparece este espíritu a darle instrucciones a ellos. En este caso, este espíritu, que se supone que sea el espíritu mentor o el espíritu protector de Chico Xavier, no puede venir con este tipo de cosas a tratar de decir a los demás qué tienen que hacer, porque eso no es la función de los espíritus. Entonces ahí demuestra claramente que esto es un espíritu inferior, no es un espíritu superior. Además de eso, sigue el segundo párrafo, dice: consultado sobre el asunto, el espíritu Emanuel estableció un programa de trabajo a ejecutarse por nuestros esfuerzos. Se estableció un programa para seguirse dirigidos por el espíritu llamado Emanuel. Ya nos damos cuenta ahí que eso no es lo que enseña el espiritismo. Los espíritus no te pueden decir a ti qué tú hacer, te guían después que tú tomas las decisiones. Si se imponen, son espíritus inferiores, ya claramente definido en el libro que es el espiritismo, por Allan Kardec, que específicamente habla en el item 72 en adelante del libro que es el espiritismo, que los espíritus que se imponen son espíritus inferiores. También lo reitera en lo que se llama la revista espírita de abril de 1859. Dice claramente que los espíritus no pueden imponerse. Y tenemos hoy día a la mentora, que es la mentora de Divaldo Franco, la imposición de la mentora poniendo el término de lo que es espiritizar. Otro espíritu imponente que no tiene que ver nada con lo que enseña el espiritismo. Todo esto que estoy yo mencionando es en contra de la enseñanza del espiritismo. Entonces, este espíritu llamado Emanuel, que ha sido consultado en esta introducción del libro del Consolador, dice: estableció un programa de trabajo a ejecutarse por nuestro esfuerzo, que fue iniciado por las dos cuestiones siguientes. Número 1, presentando al espiritismo en su aspecto de consolador prometido por Cristo tres aspectos diferentes: científico, filosófico y religioso. Ahí le metieron la religión. En 1939, específicamente por Chico Xavier. Y eliminaron la moral. Un espiritismo religioso que no tiene ninguna justificación ni tiene ningún aval con lo que dicen las enseñanzas del espiritismo. Y de hecho, hemos descubierto en el año 2016-2017 que el libro de Génesis fue completamente falsificado, y ese libro de Génesis completamente falsificado eliminaron todo lo que decían los espíritus de que el espiritismo no era una religión, y lo borraron, lo cancelaron para que nadie se diera cuenta de que los espíritus no apoyaban que el espiritismo fuera una religión. Entonces la religión del espiritismo surge en 1870 con León Denis y Pierre Gaëtan Leymarie, que presentan en la corte que se van a hacer cargo del espiritismo y dicen: esto es una religión, cuando Kardec había dicho que nunca el espiritismo no era una religión. Entonces, este espíritu dice que hay tres aspectos en lo que es el espiritismo consolador. ¿Qué quiere decir? Que es científico, filosófico y religioso. ¿Cuál de estos aspectos es el mayor? Podemos tomar al espiritismo simbolizado de este modo, como un triángulo de fuerzas espirituales. Fue lo que dijo Emanuel. Consultado sobre el asunto, el espíritu Emanuel estableció un programa de trabajos a ejecutarse por nuestro esfuerzo, que fue iniciado por las dos cuestiones siguientes. Eso lo mencionamos, ¿no? La ciencia y la filosofía vinculan a la tierra esa figura simbólica. Sin embargo, la religión es el ángulo divino que la liga al cielo. Religar a Dios. Eso es culto. Cuando tú buscas, ¿qué quiere decir religar, Frank? Significa hacer culto. Y el espiritismo no hace cultos, ni tiene ritos, ni tiene templos, ni tiene sacerdotes. En su aspecto científico y filosófico, la doctrina será siempre un campo noble de investigación humana, de investigaciones humanas, como otros movimientos colectivos de naturaleza intelectual que visualizan el perfeccionamiento de la humanidad. En el aspecto religioso, todavía reposa su grandeza divina por constituir la restauración del Evangelio de Jesucristo. O sea, que ellos creen que el espiritismo existe para restablecer el Evangelio de Jesucristo, que lo único que te dice fue que Jesús fue muerto en una cruz y que lo convirtieron en Cristo, y que la palabra Cristo significa condenado. O sea, todo eso lo tergiversaron y lo perpetuaron los que son los espiritualistas de Brasil. Entonces, eso no es el propósito del espiritismo. Empecé diciendo, ¿cuál es el propósito del espiritismo?
moralizar a la humanidad. No es de cristianizar, ni es tampoco de reconstruir, restaurar el Evangelio de Jesucristo, porque eso es llevarte a la Iglesia Católica. Y Jesucristo no existe en los libros codificados. Aparece exactamente Jesús, una rayita, Cristo, en el libro de Génesis y en los demás libros. No aparece Jesucristo. Eso es una palabra inventada luego de que Jesús murió, porque Jesús, cuando estaba encarnado, no era cristiano. No existía la cristiandad. Entonces, Él vino a dar un mensaje que ellos lo cambiaron, establecieron lo que es el cristianismo. Entonces, claramente sabemos que lo que dice Manuel está incorrecto, que el espiritismo no es religioso, eso lo sabemos, y que no es para restaurar el Evangelio de Jesús. No. Porque el libro de los mediums, artículo 313, dice que el propósito del espiritismo es moralizar la humanidad. Y te lo dice el libro de Génesis, capítulo 17, donde te habla en ítem 40 del capítulo 17, que el poder moralizador del espiritismo. Quiere decir que claramente no tiene que ver nada el espiritismo con esta gente que quieren cristianizar y quieren convertir el espiritismo en una religión. Entonces, ahí dice él, hacia la grandeza de su inmenso futuro espiritual. Inmenso futuro, lo que te quieren es envolver para que tú no tengas adelantamiento espiritual. Ellos no hablan de adelantamiento espiritual. Entonces, a fin de intensificar nuestros conocimientos, dice este grupo que se reunió con él en 1939, con relación al triple aspecto del espiritismo, podemos continuar con nuestras indagaciones. Dice el espíritu, podemos preguntar sin que podamos sufrir la pretensión de responderos con las soluciones definitivas, aunque cooperemos con vosotros de la mejor voluntad. O sea, que el espíritu le está diciendo, yo te puedo decir, pero lo que yo digo no es final y firme. Es lo que dice eso ahí. Podéis preguntar sin que podamos sufrir la pretensión de responderos con las soluciones definitivas, aunque cooperemos con vosotros de la mejor voluntad. Además, es por el amparo recíproco de que alcanzaremos las expresiones más altas de los valores intelectuales y sentimentales. Y dice, más allá de la tumba, el espíritu desencarnado no encuentra los milagros de la sabiduría, y las nuevas realidades del plano inmortal trascienden a los cuadros del conocimiento contemporáneo, conservándose en una esfera casi inaccesible a los razonamientos humanos, escapando pues a nuestras posibilidades de exposición en vista de la ausencia de las comparaciones analógicas, único medio de impresión en la tabla de valores restringidos de la mente humana. Esas son palabras muy bonitas, rebuscadas, para llevar a la gente a confundirlo. Pero vamos a la esencia, que con esto cuadro mi mensaje. Por lo demás, aún nos encontramos en un plano evolutivo. Eso es lo que dice Manuel. Todavía estamos evolucionando. Y viene a justificarse. Sin que podamos traer a vuestro círculo de aprendizaje las últimas ecuaciones. O sea, que tú no puedes confiar en este espíritu porque él no te puede ayudar mucho más de lo que ya él sabía cuando vivía. Que sabemos que era un jesuita. Un cura jesuita. Entonces se viene a justificar porque Chico Xavier quiere hacer demostrar de que él se podía equivocar. Pero el libro de los medios dice que los espíritus superiores nunca se contradicen. Entonces, ¿en qué quedamos? De que le estamos dando permiso a Manuel para que diga lo que le dé la gana, que se contradiga y después diga, ay, se me chispoteó, como dice el Chapulín Colorado. Dice, por lo demás, aún nos encontramos en un plano evolutivo, sin que podamos traer a vuestro concurso de aprendizaje las últimas ecuaciones en ese o en aquel sector de investigación y de análisis. O sea, no me pregunten mucho a mí porque yo no lo sé todo. Lo que quiso decir, pues entonces tú no eres un espíritu superior. Porque tú no tienes que saberlo todo, pero no te puedes confundir en ser contradictorio a las enseñanzas del espiritismo. Entonces, es por esa razón que solamente podremos cooperar con vosotros sin la presunción de la palabra final. O sea, él no va a dar la palabra final de nada. Entonces todo el mundo se lo creyó como palabra final. Considerada nuestra contribución en este concepto indispensable de relatividad, buscaremos concurrir con nuestras modestas parcelas de experiencia, sin detenernos en el examen técnico de las cuestiones científicas o en el objeto de las polémicas de la filosofía y de las religiones, ampliamente movilizados en los bastidores de la opinión, para considerar tan solamente la luz espiritual que se irradia en todas las cosas y el ascendente místico
El ascendente quiere decir que el misticismo, la mentira, tiene un ascendente. Ahí mismo él está diciendo que es un mistificador. ¿Qué quiere decir mistificación? Un mistificador, un embustero, un mentiroso. Una mentira que sustituye una verdad. Para considerar tan solamente la luz espiritual que se irradia a todas las cosas y el ascendente místico. Eso es para tú decir, mira, ven acá, yo no quiero mistificaciones en mi vida. De todas las actividades del espíritu humano dentro de su bendita escuela terrestre, bajo la protección misericordiosa de Dios. Las cuestiones presentadas fueron las más diversas y numerosas. Todos los componentes del grupo, ese grupo que se reunió con ese espíritu, esa entidad llamada Emmanuel, así como otros amigos espiritistas de diferentes lugares, cooperaron en el acervo de las preguntas y ahora manifestando sus necesidades de esclarecimiento íntimo en el estudio del Evangelio, ahora interesados en asuntos nuevos que las respuestas de Emmanuel suscitaban. Enseguida el autor espiritual seleccionó las cuestiones, les dio un orden, las catalogó en cada asunto particular, y he aquí el nuevo libro, que es el Consolador, que las palabras sabias y consoladoras de Emmanuel proporcionan a todos los compañeros de doctrina el mismo bien espiritual que nos hicieron. Son los votos de los modestos trabajadores del grupo espiritista Luis Gonzaga, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, el 8 de marzo de 1940. Esto es la prueba más contundente que tenemos de que ese espíritu es falso, de que vino a pasar y que ellos cayeron y han tenido ahora a Emmanuel como la única verdad en el espiritismo, y han sustituido los libros codificados por todo lo que Esteban Balan dice. Y ese espíritu dice claramente que él no lo tenía todo, que él estaba en evolución, que él podía equivocarse, pero el espiritismo no permite que un espíritu superior se equivoque. Los espíritus superiores nunca se contradicen ni se equivocan con los libros codificados. Entonces, teniendo ese espíritu, su palabra, en todo ese libro, yo encontré innumerables contradicciones con las enseñanzas del espiritismo, y tengo un listado en un artículo donde hay más de 12 contradicciones en los libros que él escribió. Entonces no estamos hablando de un espíritu superior, es un espíritu mentiroso que ha venido al espiritismo a dañarle a cada uno la oportunidad de que puedan adelantar sus espíritus. Y tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que no nos citen a Emmanuel, ni nos citen a André Luis con las larvas espirituales hipnosolar. Son mentiras que han venido a minar nuestro conocimiento. Y entonces, ¿qué ocurre? No venimos a cristianizar, no venimos a levantar el evangelio, venimos a moralizar. Y ese es el propósito de esta programación. Este video lo quiero poner en base como referencia en las contradicciones de Emmanuel, que lo imposibilitan a considerarse un espíritu que nos pueda decir a nosotros nada. Un espíritu que vino a traer la religión. Un espíritu que en todo momento lo ha demostrado con las contradicciones que tiene, y más que eso, él mismo dice que él no tiene todas las contestaciones, que él se puede equivocar. Y eso no es lo que enseña el espiritismo. Pero como nadie leyó los libros, todo el mundo pasó por lo que decía Chico Xavier, lo que decía la Federación Espírita de Brasil y Divaldo Franco, pues todos cayeron engañados y han perdido el tiempo en esta existencia. Emmanuel, André Luis, Joana de Angelis son espíritus impositores que han venido a decirnos a nosotros qué hacer, cuando para eso tenemos el espiritismo y las enseñanzas del espiritismo. Y las enseñanzas del espiritismo están en los 5 libros codificados, y usted no se debe confundir con eso. ¿Ok? Con esto termino este video, para establecer meridianamente claro que Emmanuel es un embustero, un mentiroso, no es espiritista, era un cura jesuita, y que se introdujo en el espiritismo desde 1939 hasta el día de hoy, engañando a millones de personas. Y nosotros no vamos a caer en eso. No queremos ninguna enseñanza de Emmanuel, ni de André Luis, ni de Chico Xavier. Nos conformamos y nos tenemos satisfechos, nos quedamos satisfechos con la lectura de los libros codificados que nos permiten a nosotros adelantar nuestros espíritus. Con esto termino este video, un video corto para añadirlo en mi artículo de las contradicciones de Emmanuel, un espíritu embustero, mentiroso e hipócrita en el espiritismo. Con esto termino esta presentación del día de hoy. Vamos a hacer una oración final para todos los que están comunicados conmigo. Les quiero mucho y oro por ustedes. Ya hicimos la oración magnética mental grupal hace unos minutos. Ahora vamos para los que han estado conmigo en este momento,
se han quedado, dame la mano para enviarte fluidos. Recibe fluidos. Venimos ante ti, Padre amado, llevando tu palabra, porque el espiritismo es palabra de Dios y es la palanca que utiliza Dios para el progreso de la humanidad, no para cristianizar. No queremos cristianizar, no queremos ir a la iglesia católica, ya salimos de eso. Por eso se fue Domingo Flammarion en el año 1870, renunció al espiritismo y dijo, no, yo no quiero el espiritismo como una religión. Y venimos ante ti con nuestros fluidos, junto a los tuyos, para ser derramados en aquellos que en este momento están viendo esta programación. Te damos gracias, que así sea, que así sea. Recibe los fluidos, comparte esta programación del día de hoy. Este es un video corto para que otras personas se puedan beneficiar. Cada vez que yo veo el video, yo voy y le doy comparto, para que así pueda llevar el mensaje a muchas personas. Y estas personas de Brasil, con esos mensajes de Manuel, de André Luis, fatulos, basura espiritual, no van a tocar más tu adelantamiento espiritual, te lo aseguro. Y sigue leyendo los libros, y que nosotros, Laura y yo, te enviamos de nuestros mejores fluidos cada vez que nos acordamos de ti. Gracias a todos los que han estado conmigo en este momento.